Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima. Hoy estamos leyendo la profecía de Isaías. Estamos en el capítulo 26, del 7 al 9, luego el versículo 12 y del 16 al 19. La senda del justo es recta. Tú allanas el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti, porque tus juicios son luz de la tierra y aprenden justicia a los habitantes del orbe, Señor. Tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Señor, en el peligro acudimos a ti, cuando apretaba la fuerza de tu escarmiento. Como la preñada cuando le llega el parto se retuerce y grita angustiada, así éramos en tu presencia, Señor. Concebimos, nos retorcimos, dimos a luz. Viento. No trajimos salvación al país, no le nacieron habitantes al mundo. Vivirán tus muertos, tus cadáveres se alzarán, despertarán jubilosos los que habitan en el polvo, porque tu rocío es rocío de luz y la tierra de la sombra parirá. Queridos amigos, aquí Isaías siempre mirando dos elementos esenciales que también en nuestra vida siempre está sucediendo. Primero reconocemos Hayayesha Kwajeva, Maba Peñan de Yara. Peñan de Yara indica tu moja hoy, Baebela Yepo. A pesar de que nosotros sabemos que nuestra historia casi siempre es una historia que quiere vivir de una manera autosuficiente. Es decir, naña endusei, naña penasei, y coseña ne acá cucaretilla ya lleva, añambo que se veñan dillar. Aquí, sin embargo, el profeta Isaías primero reconoce quién es el Señor. Sin ti, Señor, nada podemos hacer. Y luego reconoce otro elemento importante, el polvo. Del polvo se levantarán nuevamente. Los muertos volverán a caminar según tus sendas. Upeago y se si yo que fuera que para Dios lo esencial y lo fundamental es la vida, pero solamente Dios es el que puede darnos la verdadera vida, la existencia por antonomasia, lo esencial y lo fundamental de nuestro caminar. Upease yo que fuera ya que upea peñan de yara, ya un barete mi como buenos cristianos y sobre todo para que podamos poner toda nuestra confianza en el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.